Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Vamos a seguir con la clase del curso de procesamientos de productos galénicos naturales y cosméticos, ¿no? En este caso vamos a ver las formas farmacéuticas sólidas, ¿ya? Un poco resumido con este tema, ¿ya chicos? Vamos a hacer una introducción o ciertas definiciones, ¿no? Formas farmacéuticas más utilizadas en la formulación magistral, ¿ya? Definiciones y clasificaciones, ¿no? Una forma farmacéutica en la disposición es la disposición externa, ¿ya? Que le damos a un fármaco para facilitar su administración. Bueno, estas pueden ser elaboradas, ¿no? Por el farmacéutico, en cuyo caso recibe el nombre de la formulación magistral, o pueden ser elaboradas por la industria farmacéutica, ¿ya? Ah, Si lo elabora la industria farmacéutica, nosotros le decimos una especialidad farmacéutica, ¿no? Pero en ese caso, estamos hablando de formulaciones magistrales, ¿ya? Eh, Vamos a clasificarlas. Ustedes ya conocerán esta clasificación general. Tenemos, ¿no? Las clasificaciones sólidas, ¿no? Que son, ¿no? Sustancias pulverulentas que pueden ser aglomeradas o sueltas, ¿no? Por ejemplo, tenemos los comprimidos, las cápsulas, los granulados, etcétera, ¿ya? Luego tenemos los líquidos, que estas pueden estar constituidas por sólidos también, ¿ya? Vehiculizados por, en un líquido en el cual puede ser acuoso hidroalcohólico, puede ser jarabe, puede ser elixires, ¿ya? Estamos hablando en forma magistral, chicos, ¿ya? Luego tenemos las semisólidas, que se obtienen por mezclas de agua y sustancias grasas convenientemente homogeneizadas. Por ejemplo, tenemos las emulsiones, cremas, pomadas, ¿ya? Y por último, tenemos las gaseosas. Son sustancias de naturaleza gaseosa, ¿no? El mismo oxígeno tenemos, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a hablar como primera parte las formas farmacéuticas sólidas, que dentro de ellas están las cápsulas, comprimidos, polvos, gránulos y papeles, ¿ya? Eh, Empezamos con las cápsulas, ¿ya? Las cápsulas nos dicen que son las formas farmacéuticas de elección, ¿ya? La cubierta puede ser dura o blanda, ¿ya? De forma y capacidad muy variable, ¿sí? El contenido puede ser sólido o líquido, con o sin excipientes, ¿ya? Ahora, se emplean mayormente, ¿sí? Por vía oral. También se puede utilizar por vía de fármacos inhalatorios, pero bueno, ya no se utiliza esas. Pueden ser de gelatina, ojo, pueden ser duras, pueden ser blandas, ¿ya? O especiales, que son de acciones, ¿no? Controladas, ¿no? Bueno, las cápsulas, ojo, tienen una resistencia a la ruptura mecánica, ¿ya? Se fabrican con gelatina y agua de menor porcentaje de plastificantes, ¿ya? En la cual consta de dos partes, ¿no? La parte larga, ¿sí? Pero de menor diámetro, ¿ya? Que se le va a llamar la caja. Pues, por ejemplo, en ese gráfico tenemos la parte blanca, ¿ya? O la parte beige, esa es la parte, la caja. Ahora, la otra parte, que es la más corta, pero la de mayor diámetro, le vamos a llamar la tapa. Y como vamos en el gráfico, el de color rojo, ¿ya? Hay que ya aclarar ya que algunas son enteras, ¿ya? O sea, una sola, ¿ya? Pieza, ya no de dos piezas. Tipos de cápsulas, tenemos el tamaño viene indicado con un número 000, que es más grande, hasta 5, que son las más pequeñas. Bueno, en una oficina de farmacia se suele usar el 0, 1 y 2. ¿Sí? Pueden ser bicolores, ¿no? Blancas o transparentes, dependiendo de lo que se utilice para su elaboración. Los excipientes más usados en la fabricación, elaboración de cápsulas es el almidón, celulosa microcristalina y la lactosa.
¿sí? O maltosa, en algunos casos. El, el principio activo es higroscópico siempre, hay que tener en cuenta. Y por eso se le agrega el esterato de magnesio, ¿no? Si es que es higroscópico, ¿no? Si el paciente es pediátrico, se usan esos excipientes de lactosa, maltosa, dextrino, maltosa, ¿no? Para que amortigue el mal sabor, si es que fuese necesario. Ahora, como colorante se utiliza la ribofablina, siempre que sea posible y cuando los polvos sean blancos, ¿ya? En las cápsulas de liberación retardada se usa la teofilina, ¿ya? Porque la teofilina tiene un pequeño margen terapéutico, bueno, hay que tener que siempre tiene un grado de toxicidad, es variable en cada paciente, ¿ya? Pero a bajas concentraciones es lo que se coloca. Y estas hacen que se libere poco a poco, ¿ya? El principio activo. Así evita las fluctuaciones, ¿ya? Bueno, vamos a tener, en este caso, cápsulas especiales, las cápsulas como gastroresistentes o entéricas que se usan para principios activos que hagan efecto en el intestino, ¿ya? O se liberen en el intestino, no en el estómago, ¿ya? Existen dos tipos o dos formas de conseguir estos medicamentos gastroresistentes, ¿no? Eh, tenemos, si su cubierta, no, disculpe, si en estos casos se recubre, ¿ya? Eh, la cápsula entera con una cubierta gastroresistente, ¿no? Que puede ser el formol al 2% o resinas gastroresistentes, ¿ya? La segunda forma de obtenerlas, ¿ya? Es por la actividad utilizando un gránulo gastroresistente, que pueden ser elaborados en una oficina de farmacia o comprándolos ya directamente, ¿ya? Las cápsulas de acción y liberación prolongada permiten una liberación continua y prolongada. Por ejemplo, el principio activo es un gránulo con acción diferida gracias a su cubierta entérica responsable de esta acción. Como ya le habíamos dicho, por ejemplo, las cápsulas de teofilina, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver lo que son los comprimidos, ¿ya? Eh, los comprimidos no admiten la elaboración individualizada, ¿ya? Por eso es que no son objeto en el caso de la formulación magistral. O sea, todas ya vienen con una concentración exacta. Si nosotros vamos a hacer una formulación así, vamos a utilizar excipientes, pero sería más costosa. En ese caso utilizamos mucho mejor las cápsulas o simplemente en polvos, ¿ya? Que eso vamos a verlo ahora, que eso sí es muy usado en una oficina farmacéutica. Los polvos son frecuentes por la vía oral, ¿ya? En formulación magistral porque son de sabor, eh, porque son de sabor es desagradable, son inestables, ¿ya? Captan la humedad, difíciles de almacenar, difícil de conseguir una mezcla homogénea, ¿no? Por lo tanto es un poco más difícil su formulación, ¿sí? Eh, tenemos ahí ejemplos de polvos, ¿no? Que se utiliza por vía tópica, como lubricantes tenemos el talco, el almidón, adherentes tenemos el esterato de magnesio, que también da color, ¿no? Blanco, aluminio o zinc, digo zinc coloidal. Tenemos los absorbentes y los protectores, ¿no? Como ejemplo tenemos ahí los polvos pédicos, o sea, para los pies, el ácido salicílico, no ácido acetilsalicílico, por si no confundan, ácido salicílico, que tiene un efecto queratolítico, ¿ya? El ácido bórico, ¿ya? Que tiene un efecto antiséptico, el alumbre, que tiene un efecto antitranspirante, la esencia de lavanda, que tiene un efecto refrescante, calmante y odorizante, ¿ya? La esencia de pino, ¿ya? Lo mismo al anterior. El talco se utiliza como lubricante y deslizante. El caolín como absorbente, ¿ya? Y el óxido de zinc como protector, ¿ya?
Bueno, en este caso de polvos, pero en caso para los polvos siempre se necesita un envase. ¿Cuál sería su envase? Los papeles o papelillos. ¿Ya? Ahí tenemos los papeles, ¿no? Se emplean casi exclusivamente en ajustes iniciales en dosis casi neonatos, porque se necesitan dosis muy pequeñísimas. Bueno, tienen una serie de desventajas. ¿Ya? La elaboración es engorrosa. La dosificación es problemática porque muy fácil de cometer errores, porque estamos hablando de microgramos incluso. ¿Ya? No tiene una protección al agua ni a los gases, por lo cual hay una difícil conversión o conservación. ¿Ya? Ese es el problema de los papeles, pero se utiliza bastante. Eso lo vamos a realizar en prácticas, ya cómo se realizan los papelillos. Capaz lo han realizado algunos, ellos lo saben. Ahora vamos a ver los gránulos. Los gránulos son agregados sólidos y secos de partículas de polvos, ¿ya? Suficientemente resistentes para permitir la manipulación, ¿ya? Componentes de uno o más principios activos, ojo, excipientes, colorantes y también aromatizantes autorizados. Los tipos de los gránulos son los siguientes, son efervescentes, recubiertos, gastroresistentes y de liberación modificada. ¿Ya? Ahora, bueno, después de ver los gránulos, como ven en la imagen, así se utilizan los gránulos. ¿Ya? Ahora vamos a ver los supositorios, que eso sí se utiliza. Es una forma farmacéutica sólida cuya forma, superficie, volumen y consistencia favorecen la administración por vía rectal. Tiene la acción, ojo, puede ser un efecto local, ¿ya? ¿Ya? Tiene una acción local, mecánica o sistémica, ¿sí? Eh, los excipientes se utilizan en forma de grasas, ¿ya? Por ejemplo, si son bases lipófilas, puede utilizarse la manteca de cacao, que, bueno, tiene problemas. Por eso se utilizan otros tipos de grasas. Aceites hidrogenados con masa en entario o el Witepsol, ¿ya? Y como excipientes hidrófilos tenemos la glicerina, glicerol, gelatina, o sea, 5 partes de glicerol y una parte de gelatina. También tenemos los macrogoles, disculpe, o poliexietilenglicoles. ¿Ya? Eh, hay que recordar de que se deben de determinar ciertos factores de desplazamiento, ¿no? Se suelen emplear en pacientes inconscientes, ancianos o en niños, ¿no? Ojo, el objetivo de estos supositorios es de que a temperatura corporal estas tienen que derretirse para hacer su efecto, tienen que solubilizarse para su absorción. ¿Ya, chicos? Tienen que tener en cuenta. Para preparar un supositorio se debe fundir los excipientes a una temperatura, ¿no? Corporal. Eh, siempre hay que ver las siglas de HSA, que hágase asegurarse cuando se prescribe en forma, ¿ya?, de supositorios. ¿Ya? Bueno, chicos, hasta acá en la clase de hoy con respecto a las formas farmacéuticas sólidas en preparados magistrales. ¿Ya? Nos vemos hasta la siguiente clase. Bye.